Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Bendigo a Dios con todo mi corazón por esta oportunidad que me concede de participar de este servicio y ser parte de ese trabajo colectivo que representa la evangelización. Sin embargo, me siento honrado e inmerecedor de que me haya correspondido esta parte, ya que precisamente el evangelismo consiste en predicar las buenas nuevas de salvación. Y algunos ya han hecho su parte, algunos han testificado, otros han entonado alabanzas, otros han declamado. Se ha hecho lo posible por dar a conocer a Jesucristo en este servicio. Y bueno, ahora corresponde a este instrumento exponer algún tema de ayuda espiritual a las almas que pueda ser de edificación para el crecimiento de la obra de Dios y para la conversión de algún alma. Interesante me parece a mí la analogía que hicieron las hermanas con la presencia de esta visita, ¿verdad? Aunque es una joven nuestra de nuestra iglesia, pero la analogía que ellas han presentado me ha parecido muy acertada. Ese es el deseo, como lo dijo Elkis, que cualquiera que venga a la casa de Dios se lleve el testimonio de haber sentido el gozo de Jesucristo. Ese es nuestro afán. Si tuviésemos algún afán, es ese, poder darle a las almas que necesitan a Jesucristo a comer el pan de vida, a tomar del agua que salta para vida eterna. Y si las almas que asisten a este lugar salieran con el mismo gozo que la joven representaba en su corazón, yo creo que vale la pena el esfuerzo de todos los que hemos trabajado en este trabajo colectivo. Habrá valido la pena cuando un alma salta de gusto al salir del templo de la casa de Dios, habiendo recibido lo que su alma necesita. Y esto no es solamente para evangelizar a personas nuevas o personas que asisten por primera ocasión a este templo o a alguno de los templos donde se predica a Jesús, sino aún a los feligreses que de alguna u otra manera están aquí y que han decidido dejar sus actividades cotidianas, quizás dejar alguna actividad social para venir y reunirse con el pueblo de Dios. Y este es un llamamiento de Dios, no es por nuestras fuerzas, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Así que deseo que este mensaje pueda ser de edificación para todos, como lo ha sido para mí. Y yo lo he de predicar no en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Y deseo que sea el Espíritu Santo el que tome el control de este mensaje. Estamos en el mes de la educación y precisamente dándole giros al mensaje que Dios me ha dado, recordaba mi niñez cuando estábamos en la escuela, en la escuela primaria, la elemental, cuando muy pequeños. Yo recuerdo especialmente la edad de los 10 años. En México a esa edad estamos cursando el 5º año de primaria, como le llamamos, y me acuerdo mucho de ese año escolar, porque recuerdo que había una clase que a mí me gustaba muchísimo, que era la clase de historia. A muchos no les gusta la historia porque les parece aburrida, les parece tedioso estar recordando nombres, recordando fechas, lugares, acontecimientos. Pero a mí me emocionaba mucho esta clase y recuerdo que en una ocasión estuve a punto de venir a una conferencia internacional con mi padre. Eso estoy hablándoles de, no sé, del año 85, más o menos. Y por razones de una enfermedad no me fue posible asistir. Y entonces, por la misma enfermedad que fue la varicela, que me tuvo en cama varios días,
Recuerdo que mi madre estaba continuamente allí conmigo, no solamente ayudándome en mis procesos con las temperaturas altas que esta enfermedad trae, sino que regresando a la escuela iba yo a presentar algunos exámenes. Y recuerdo muy bien que ella me estaba ayudando a estudiar la historia de los fenicios, de Mesopotamia, de los egipcios. Todo esto me emocionaba, aún a pesar de no estar en la escuela o de estar padeciendo esta enfermedad, y todavía la tristeza de no haber podido acompañar a mi padre, que en esa ocasión vino a esa conferencia de 1985. Con todo eso yo me sentía contento estudiando y me gusta mucho la historia porque en mi mente siempre recreo todas las escenas que leo o que escucho. Recuerdo cómo hablaba la historia de los fenicios, que eran grandes, tenían grandes embarcaciones, eran muy buenos en navegando en alta mar, y que eran muy buenos comerciantes, y todo eso me imaginaba yo en mi mente, cómo viajaban las embarcaciones de un lugar a otro y llevaban las mercancías y vendían, y el trueque, no había monedas, en fin, todo esto me ayudaba, me gustaba. Pero dentro de la historia existían algunos personajes que todavía más me llamaban la atención, personajes que tenían que ver con la historia, con algunos eventos, algunas eventualidades, y que se contaban cosas extraordinarias. Algunos de ellos eran héroes que vencían junto con algún ejército grandes batallas. No sé, llegaban a mi mente esas memorias y veía yo a esos personajes fuertes, valerosos, intrépidos, que llenaban, me ilustraban la mente a la hora de escuchar, al momento de escuchar la historia. Y después, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que muchas de esas historias, de esos héroes, algunas de ellas vinieron a ser leyendas. Y me quedé muy emocionado al saber eso, que algunos llegaron a ser grandes leyendas en su país, grandes guerreros de su patria. A colación vienen a la mente los grandes caudillos de Latinoamérica, José Martí, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, en fin, vienen a nuestra memoria gente valerosa, gente que tuvo gallardía y trajo y ayudó a los pueblos latinoamericanos a salir de la opresión, a llevar a la independencia de la opresión de los europeos, y así recordaba y vislumbraba personajes muy célebres en mi cabeza, en mi mente. Y entonces, a colación de este mensaje, precisamente el Señor me estuvo mostrando algunas ideas al respecto, y meditaba yo en esto de las leyendas, pero yo refería como que una leyenda era algo así como mitológico, y venía a mi mente quizá personajes como de la Ilíada o la Odisea de aquel Homero, escritor griego, o quizás de los grandes personajes de la Troya, que todas estas muchas son ilustraciones inventadas, pero que tienen algo que ver con cierto pasaje de la historia de Grecia. En fin, todo esto me traía muchos recuerdos. Y entonces, viendo la necesidad de esto, de saber qué era lo que es una leyenda, precisamente una de las descripciones de esta palabra, y es posiblemente la que mejor conocemos, es que es una narración oral o escrita que incluye elementos imaginativos, pero que se presenta como verdadera o fundada en la realidad. Suele transmitirse de generación en generación y generalmente de forma oral y con modificaciones según la época y el contexto. Quiere decir que esta definición da a entender que una leyenda puede ser fundada en momentos de la vida real, pero también con ciertas omisiones o ciertos aumentos a la realidad, que quizás a lo mejor aquel héroe según venció a 10,000 en una batalla y pudieron haber sido quizás solo 1,000. Posiblemente muchas de estas cosas fueron añadidas conforme se fueron